duele por estas personas que... Hola, hoy estamos en Cuéntame Gigante con Sergio Terry. No había tenido la oportunidad de conocer a esta persona, a esta personalidad que tengo delante, sino hasta hace un año en un café. Me contó una historia realmente inspiradora y por eso lo invité hoy, porque quiero que nos la cuente a nosotros y quiero que disfrutemos esta maravillosa experiencia de vida. Bienvenido, Sergio. Aldo, gracias por tu introducción. Así es la vida, mi hermano. Mira, a ver, comencemos. Hoy, si hablamos del presente, eres CEO de Houdini, una empresa grande, importante, reconocida. Hay clientes que me hablan de ti, hay gente en publicidad que me habla de ti porque has logrado un sitio importante en los últimos años. Has transformado incluso la agencia, ahora vamos a hablar, y tienes un nombre. Ya ganaste Leones en Cannes, nos encontramos el año pasado en el Ojo de Iberoamérica, el festival más importante de Iberoamérica. Te abracé y te digo, ojalá que ganes. Ya te conocí, obviamente, hace un año. Nos encontramos en noviembre del año pasado, te abracé y te digo, ojalá que ganes muchos premios aquí. Lo hiciste, quedaste como mejor agencia independiente de Perú el año pasado, agencia número 2 en Iberoamérica. Estamos hablando justamente de mi introducción, de alguien que está haciendo las cosas bien. Gracias. Luego hablamos del hoy, pero quiero justamente ir hacia los inicios. ¿Cómo comenzó todo, por favor? Bueno, sí, en realidad, finalmente no soy yo el que se ha ganado solo estos premios, ha sido el trabajo de varias personas que componemos hoy la agencia. Yo los represento y empecé este negocio, esta compañía ya van a ser casi 15 años. O sea, empecé muy chiquito. ¿Y qué te puedo decir? Empezó en realidad como jugando, como casi todas las cosas o emprendimientos que hice desde chiquito. Mi mamá siempre ha sido una persona muy emprendedora, siempre ha sido alguien que ha hecho diferentes pequeños negocios, o sea, no te puedes imaginar la cantidad de ideas que tiene y que ha tenido siempre. Y yo de alguna forma desde chiquito siempre estaba involucrado en sus negocios, ¿no? Mientras mi hermano jugaba y salía a jugar partidos, fútbol, etcétera, yo más estaba metido con mi mamá pensando en su siguiente negocio y cómo ayudarla, ¿no? Entonces hemos vendido desde chocolates, yo he vendido chocolates en el colegio, gracias a ese primer negocio de venta de chocolates. Tuvimos una tiendecita solamente de golosinas, de ahí tuvimos un carrito sanguchero y el carrito sanguchero, bueno, vendíamos hamburguesas, vendíamos achipapas, todo esto en Ventanilla, no muy lejos de acá, ¿no? Claro. Aquí en Surco. Y yo siempre tenía un rol en sus negocios, ¿no? Le ayudaba con las cuentas en algunas cosas, ella también, veía otras cosas. Pero algo que siempre me llamaba mucho la atención era cómo innovar sus formas de ganar más dinero, ¿no? Entonces, y estaba metido como te digo, en el diseño de sus afiches, en ponerle nombre a sus productos o a sus negocios. Entonces era algo que me nacía muy naturalmente, el tema de comunicar y de hacer el marketing detrás del negocio de ella, ¿no? Y que consiga más clientes. Digamos que fue mi primer cliente en realidad, con sus pequeños negocios, ¿no? Claro. Y yo en esa época tenía entre 12, 13 años, ¿no? Ya con el tiempo salí del cole y siempre quise estudiar publicidad, o sea, lo decidí pronto en realidad, pero bueno, no había dinero para pagarla, ¿no? Entonces empecé a trabajar en una cabina de internet que estaba en la misma cuadra y era el chico de internet, ¿no? Era el chico de la cabina. Atendía a la gente que venía, les asignaba la computadora, le ponía el sistema para la hora, ¿no? Eran épocas además que, bueno, el internet recién era incipiente, o sea, te digo que la hora costaba 5 soles de internet, ¿no? Pero la gente iba y obviamente quería estar conectada, y para alguien como yo en ese momento, en medio de un lugar lejano, porque Ventanilla es súper alejado, ¿no? Tener esta conexión a un mundo a través de la computadora era algo increíble, ¿no? Entonces
me di cuenta en ese momento del potencial transformador que tenía el Internet para poder conectar a alguien en cualquier lugar del mundo con otros. Entonces fue ahí que empezó este deseo de querer entender más cómo funcionaba Internet. Y nada, me bajaba tutoriales, los imprimía ahí en la cabina y me los llevaba a casa para leer de cómo cómo funcionaba Internet, cómo funcionaban estos programas, cómo se hacían páginas web, ¿no? Que era algo que, o sea, que en ese momento todo el mundo quería tener una página web, ¿no? Entonces, en esa época, te estoy diciendo, tenía 15 años más o menos, ¿no? Y no tenía computadora en casa, entonces leía cómo se codificaba, cómo hacía código, y luego iba al día siguiente a la cabina y pasaba limpio mis apuntes de código y así montaba pequeñas páginas web. Y le hice páginas web a los negocios de mi mamá, a la sanguchería que tenía, ¿no? Quería hacer un sistema de delivery en esa época, imagínate, te hablo del 2001, 2000. Obviamente pues que esas páginas no las veía nadie, ¿no? Porque eran mis inventos y bueno, yo algún día tendría la ilusión de que eso lo viera todo el mundo, ¿no? Pero eran mis inicios como diseñador de páginas web. Y ya con el tiempo se volvió un negocio, o sea, vi que había mucho potencial ahí y dije, bueno, mi mamá nuevamente me dijo, oye, ¿por qué no haces un negocio de esto? Porque como te digo, mi mamá siempre estaba metida en todos los emprendimientos posibles, vio eso y yo también, y dije, sí, pues, seguramente hay algo acá. Y me empecé a llamar SmartClick, o sea, era como mi alias. ¿Le pusiste el nombre ahí? En Ahí, ese sí. momento, En el 2001. antes de tener incluso la agencia. Antes de que sea una agencia, yo firmaba mis correos y ponía Sergio Terry SmartClick, ¿no? Qué loco. Y le hice un logo que era también súper incipiente, lo dice. Y justamente a raíz de eso, como vi que el logo era tan básico, me obsesioné por tener un logo bonito y aprendí a usar Illustrator. Entonces me bajé el programa y empecé a usarlo, y así fue que hice el primer logo de SmartClick, que era un mouse gigante verde y la palabra SmartClick al lado. Y conocí a un amigo, de hecho Roberto, que con él se volvió como mi socio, pero todavía no había una empresa, era como que dos amigos que se juntaban a pensar en ideas y hacer diseños, ¿no? Él era diseñador gráfico. Y nos conocimos y empezamos a hacer como páginas web y yo empecé a buscar pequeños clientes, enviaba correos contando que yo hacía páginas web, ¿no? A diferentes empresas que buscaba en la guía de teléfono. ¿Habías estudiado publicidad o no? No había estudiado nada todavía, no, todo lo había estudiado yo en la casa. y nada, entonces con este amigo salíamos y visitábamos a algunos clientes. Él era un poco mayor y ya él sí había estudiado diseño gráfico, entonces mostraba algunos trabajos que tenía y yo lo que había hecho incipientemente, ¿no? Y en la guía de teléfonos, por esas cuestiones de la vida, caí con la Universidad del Pacífico. Les di una llamada, les dije que hacía páginas web, me contestó el webmaster, Celso me acuerdo, y nada, me dijo, oye, justamente estamos buscando a alguien que nos haga el diseño de un website, un mailing, una cosa así. Yo le dije, aquí estamos. Entonces fui, me presenté y empezamos a trabajar con él. Muchas cosas. Y yo tenía pues 17 más o menos, ¿no? Ya en esa época. Qué increíble que a los 17 años hayas llamado a la Universidad del Pacífico, a la que es imposible llegar, te hayan contestado y te hayan dicho que justamente necesitaban una persona que haga las páginas web. Sí. Yo soy un convencido de que nada es casualidad en esta vida. No. O sea, yo creo que lo que uno es producto de lo que atrae. Puedes atraer mierda o puedes atraer cosas buenas en tu vida. O sea, es tan simple. Si estás enfocado, buscando, haciendo esto que ya con tu amigo, entonces empiezas a atraer y llega algo como esa oportunidad. Sí, de hecho, yo también ahora ya en retrospectiva, tampoco es que sea viejo, pero digo, viendo hacia atrás, hace 15 años atrás y todas las cosas que han pasado, siento que ha habido mucha sincronización en mi vida con muchos aspectos, como por ejemplo que aparezca la universidad, que me contesten,
Tratando un poco de entender qué hay detrás de eso, creo que, como tú dices, la atracción. Un detalle que olvidé mencionar es que con mi mamá éramos voluntarios en una oficina de empleos de una iglesia. Ayudábamos a la gente en esa época a encontrar trabajo. Entonces, una de las primeras páginas también que hice en la vida fue una página para que la gente pueda ver las oportunidades de trabajo que habían. Éramos voluntarios, no nos pagaban nada. Claro. Y yo era un niño, mi mamá, y yo salía de la cabina y me iba con ella a la oficina, y en la tarde-noche trabajábamos en esa oficina, y en verdad nos comprometimos tanto con eso y poníamos tanta energía, a pesar que no nos pagaban un sol por esto, que creo que de alguna manera el universo se encargó de devolvernos esto, ¿no? El bien que uno da finalmente retorna, así como también tú dices, también si pones una energía negativa en el universo, también él mismo se encarga de devolver. ¿Y cómo entras a SmartClick? ¿Cómo ya fundas la agencia? Entonces con este amigo pusimos un anuncio en las páginas amarillas, ¿no? En esa época, diciendo que hacíamos páginas web con el logo que habíamos diseñado y todo. Y nada, nos contacta un amigo, de hecho, que vivía, ya no está en Argentina ahora, pero vivía acá en La Punta. Y con él empezamos a hacer una página web, y él fue el que me dijo, oye, deberían montar una empresa, deberían ser formales, etcétera. Y así fue que formalizamos SmartClick, porque además, bueno, también la universidad misma nos exigía que le demos facturas, ¿no? Entonces era necesario formalizarnos, y decidimos que ya era momento, y así fue que nació SmartClick. SmartClick tuvo como nombre ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Bueno, han sido más de 14 años más o menos en el mercado. Y acabas de evolucionar, digamos, hacia Houdini. Así es. Esto fue el año pasado. Fue el año pasado, sí. O sea, viene como un deseo que se venía dando hace ya tiempo. Dentro de mí ya me daba cuenta que SmartClick había cumplido un ciclo, tanto como propuesta de valor, como marca, como nombre. Era mi bebé, ¿no? Y siempre lo voy a querer. Con eso conseguí mis primeros logros, ¿no? Pero ya era momento de renovarnos, ¿no? Pero esta idea, como te digo, no nace solo el año pasado. El año pasado hicimos el lanzamiento, pero este deseo empezó mucho antes. Pero creo que algo importante es que en esta primera etapa de mi vida, de alguna manera me di cuenta que siempre el principal objetivo que había tenido era escapar un poco de la pobreza, ¿no? No es fácil ser pobre. ¿Houdini tiene que ver con eso, el nombre? Sí. ¡Oh, qué chévere! Sí. Bastante. No, de hecho, lo sabía. Sí, de hecho tiene que ver con escapar, ¿no? A ver, qué buen nombre. Sí, o sea, de hecho, para llegar al nombre no fue fácil tampoco, ¿no? Pero es también una mirada interna de lo que yo vivía en ese momento. Oh, qué chévere. Te felicito por el nombre, de verdad, me encanta. Gracias, gracias. Y bueno, nada, entonces los primeros años, la etapa con SmartClick fue escapar un poco de la pobreza, que era dura, que era complicada, siempre con ese temor de que algún día volvamos a ser, no somos millonarios, pero que volvamos a esa época, que era linda, pero que era dura, que era difícil. Claro. Entonces, pero mi mente cambió, creo que hace unos 3 años dije, no, ya no puedo seguir escapando de la pobreza. En realidad, fueron épocas que quedaron en el pasado, y ahora hay que mirar hacia adelante, y siempre con optimismo, ¿no? Y sin embargo también me sentí atrapado ya en otros aspectos. Por ejemplo, el hecho de que se nos considerara solo como una agencia digital, cuando somos mucho más que eso. En esa época éramos ya una agencia mucho más integrada, varias campañas nuestras habían trascendido al medio. Y éramos una agencia creativa, siempre lo fuimos. Entonces sí había esta diferenciación de que nos digan, o este ruido en mi cabeza de que en una mesa de trabajo con clientes grandes nos digan, ya aquí está la agencia digital y acá está la agencia creativa, cuando yo me sentía toda la vida creativo, ¿no? Entonces, no sé, esto me causaba un montón de ruido en la cabeza, ¿no? Entonces dije, no, claramente había que cambiar el posicionamiento. Me sentía, como te digo, atrapado dentro de esta etiqueta de agencia digital. Y también me sentía atrapado en otros aspectos, tanto personales como propios del negocio, etcétera, ¿no? Y nada,
fue así que en un vuelo, de hecho, de Lima a Bogotá, me acuerdo, pensando en nombres, estaba yo leyendo un libro en esa época, ¿no? Cavalier and Clay se llama el libro. Bueno, el libro se llama Chabon, pero es la historia de dos niños en Nueva York que juegan a ser escapistas. Qué loco. Y recordé, y ellos eran fans, seguidores de Houdini en 1900, en las épocas de Harry, cuando recién él empezaba a salir. Y sentí un paralelo, empecé a buscar más sobre su vida, encontré varias coincidencias interesantes, como que él muere el día que yo nazco. No. Él muere el 31 de octubre y yo nazco el 31 de octubre. Sí, no el mismo año. Ese era el nombre, claro, ese era el nombre definitivamente. Sí, y nada, entonces esas coincidencias mínimas, pero digamos que interesantes, y luego un poco la sensación que él tuvo cuando muere su madre, él dentro de este ocultismo y esta magia, intentó comunicarse con ella y vinieron muchos charlatanes, ¿no? Desaparecieron muchos videntes, charlatanes a decirle que podían hablar con su madre y él se dio cuenta rápidamente que había mucho bullshit, ¿no? En el mundo de la magia sobre todo. Y él quería hacer las cosas bien y primero destapar a estos falsos magos que te prometían que podían comunicarse o resucitar a tus seres queridos. Y por otro lado, demostrar que no solamente se trata de magia, detrás de la magia hay mucha ciencia, hay mucha práctica, hay mucha investigación, hay mucha teoría. Entonces, nuevamente, yo me sentí también un poco así, siento que en el mercado hay opciones que necesariamente no son tan buenas. Yo siento que tenemos un buen producto en la agencia y además también creo de que nada, tenemos que, detrás del trabajo que hacemos como publicistas no es simplemente un piano que te cae en la cabeza, las ideas no nacen así, son parte de un proceso, son parte de una estrategia y también tienen que ser vistas desde ese punto de vista con seriedad, ¿no? Genial. ¿Y qué es lo mejor, qué es lo peor primero que te ha pasado en todo este tiempo, en tu carrera? Siempre se habla mucho de los logros y de todo lo bueno, pero poco se habla justamente de los fracasos o de lo malo que puede haber pasado en tu vida. Es difícil desaparecer eso, pero ¿qué durante todo este tiempo, sabes? Eres fundador y CEO de una agencia que, digamos, ha evolucionado, incluso se ha transformado. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en todo este tiempo, lo más malo? Mira, yo trato realmente, y los que me conocen lo saben, trato de ver siempre el vaso medio lleno. Soy una persona igual dramática y he aprendido a vivir con ese drama interno y esa preocupación interna que creo que me ha impulsado siempre a ir por más. Claro. Pero algo que sí creo es que he aprendido a vivir con la incertidumbre, ¿no? E incluso a extrañarla, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, siento de que como emprendedores vivimos constantemente con la incertidumbre de si... Y bueno, eso sumado a que de por sí la industria publicitaria el mercado publicitario es muy incierto. Creo que hay que aprender a vivir y convivir con esa incertidumbre de que un cliente se pueda ir, de que, no sé, de que la SUNAT te tenga que cobrar más, o sea, hay muchas cosas que se podrían ver como fracasos, pero en realidad creo que esa incertidumbre de que alguien se vaya, de que alguien te cobre de más, de que alguien no te pague, etcétera, son finalmente experiencias, ¿no? Y hay que pasarlas. Entonces no diría que hubo algo malo necesariamente, creo que han habido experiencias que han sido difíciles y que las he sabido surfear con la ayuda de mi equipo, porque algo que también es importante es que he aprendido a no sufrir solo. ¿No? Y eso creo que es súper importante porque enfrentar de lado con otras personas y no creer que lo sabes todo es súper importante, ¿no? Entonces creo que los principales errores que cometí los cometía cuando creía que lo sabía todo y que podía solucionarlo todo desde mi conocimiento y mi intuición, claro, que no es mala, creo, pero que claramente siempre tiene que tener un respaldo. Entonces me he rodeado de gente que yo siempre digo, lo que no sé lo contrato.
Entonces, si no sé de números, entonces contrato a alguien de finanzas. Si no sé de talento, contrato a alguien de recursos humanos. Si no sé de inteligencia artificial, me voy a tomar un café con alguien que hable de inteligencia artificial. Entonces, así aprendo. Y nada, entonces los retos los he surfeado con buenas personas alrededor. ¿Y qué es lo mejor que te ha pasado en toda tu carrera? Son tantas cosas, como te digo, yo creo que lo mejor que me pasa constantemente es la sincronicidad con la que pasan las cosas. O sea, por ejemplo, el hecho de que tú y yo nos encontremos, nos tomemos un café, una relación que tuvimos, una conversación que tuvimos hace 1 año y medio y que hoy estamos acá, eso es algo muy bueno que nos está pasando. ¿Sabes que la conversación que tuvimos fue una de los puntos que tuve en el momento en el que se dio para tomar decisiones? O sea, yo estaba como pensando en Next steps. en un next step que significaba emprender. De acuerdo. Estaba con todo eso. Yo he tenido que atravesar por, obviamente, jamás emprender, porque en mi cabeza era así y hoy soy un emprendedor y el tema de la incertidumbre es esa y vives con eso. Me preguntaron en una charla la semana pasada, en un conversatorio que hubo, ¿qué pasa con el tema de emprender? O sea, ¿qué fue la sensación que tuviste cuando dijiste que voy a tomar la decisión y voy a fundar Canchayazo? Y le dije, ¿puedo decirlo delante de los estudiantes? Digo, ¿puedo decir una palabra un poco subida de tono? Sí, claro, Y digo, bueno, pedí perdón y dije, ¿sabes qué? Te cagas de miedo. Porque en mi caso fue como, ok, voy a dar un paso, pero te cagas de miedo, pero luego continúas caminando y continúas haciendo lo que tú consideras que está bien. Si es que estás haciendo las cosas bien, entonces te tiene que ir bien. Ese fue mi pensamiento en algún momento con mi socio. Le dije, nos tiene que ir bien, queremos contribuir al mundo, solamente va por acá. Sí, pasa el tema de la incertidumbre total siempre, ¿no? Sí. Pero es emocionante. Sí. Le da salsa, le da sabor al día a día, ¿no? Sí. O sea, obviamente uno no quiere vivir tampoco en la inestabilidad constante, ¿no? Claro. Pero esos sacudones te permiten decir, no, hay que pensar diferente, ¿no? Y claro, eso creo que es bastante... Y buscar siempre la innovación, pues no te puedes quedar en el mismo lugar, siempre tienes que seguir caminando para poder seguir avanzando. De acuerdo, yo creo que eso es algo también que hacemos mucho desde que empezó SmartClick, ¿no? He tenido una posición privilegiada realmente de poder ver cómo se ha transformado la industria, ¿no? Desde que empecé diseñando páginas web, siento que estuve en un muy buen lugar para poder empezar en este mercado, en este negocio, y ver cómo ha ido transformándose y cómo clientes específicos han logrado transformarnos, ¿no? Entonces, creo que esa evolución que se ha ido dando también es algo muy positivo que nos ha llevado a donde estemos hoy y a donde iremos, ¿no? Ojalá nunca perdamos esa capacidad de poder ver las oportunidades. Estoy seguro que sí. Cuéntame, un CEO como tú, ¿cómo se desconecta? ¿Cómo se relaja? ¿O cómo puede equilibrar su vida intensa diaria? De acuerdo. Sí, de hecho es una muy buena pregunta porque creo que también en el camino aprendí a generar mucho más balance en mi vida. Todos mis 20s me los pasé trabajando. O sea, también mis buenos amigos, quienes me conocen, saben de que soy workahólico y que me encantaba estar metido en mi oficina, sentado en mi computadora. Empecé siempre así, o sea, siempre programando, un chiquito metido en su máquina, ¿no? Y donde estaba siempre tenía mi computadora al lado. Entonces, eso ha sido los 20s y creo que era lo que era necesario en el momento, pero sí también siento que me perdí grandes momentos, ¿no? Ahora converso con amigos, desde fiestas que pasaron en las que no estuve, cumpleaños a los que no fui, conversaciones en las que no participé, relaciones que perdí, ¿no? Entonces creo que también todo sacrificio obviamente tiene finalmente un resultado, pero finalmente no deja de ser un sacrificio y creo que esos primeros 20 años hubo mucho desbalance en el sentido de que mi vida estaba orientada netamente al trabajo. Y no, entrando a los 30,
todavía estoy del lado brillante, el lado brillante de los 30, encontré más balance en varias actividades. Primero que empecé a practicar yoga, o sea, por más cliché que suene, y descubrí mi cuerpo, descubrí el movimiento, practico un yoga específico que es Bikram Yoga, que he encontrado ahí una familia, son grandes amigos. Y el Bikram es el caliente, 42 grados, sí. 1 hora y media, sí, en un cuarto. Espectacular. Es increíble. San Borja, sí, en San Borja, claro. Bikram. Mi Yoga. cuñada da clases ahí muy temprano, se llama Mireia Padilla. Mireia, claro. Wake Up. Claro, Wake Up. Wake Up. Sí, en la mañana y no sé si tiene un horario luego, pero ella en la mañana está. He ido a una de sus clases. Sí. No nos hemos visto porque he ido recién. Ya. Y es espectabular. Sí, no, bueno. No lo están pagando, no están auspiciando Bikram Yoga, no, pero igual. Pero son tan buenos amigos y es una comunidad para mí. Entonces, sí, y es algo que además me permite, cuando he estado en otros países, también conectarme conmigo mismo, ¿no? Entonces, primero creo que ha sido el tema de encontrar este balance con mi cuerpo y poder empezar, eso te lleva a muchos buenos hábitos también, ¿no? A empezar a meditar, a empezar a dormir mejor, a empezar a comer mejor, a ser más consciente alrededor tuyo. Entonces creo que eso ha sido primero un gran cambio. Y segundo es que empecé a desligarme, desligar mi presencia física en la agencia. O sea, siempre yo estaba omnipresente, o quería sentir que se sienta omnipresencia mía en la agencia, ¿no? Y eso creo que, yo le quitaba la oportunidad a otros de hacer su trabajo, y dos, yo también me cargaba de responsabilidades innecesarias a veces. Entonces empecé a delegar. Eso fue lo primero que hice. Me costó mucho empezar a delegar, a confiar, pero como te digo, tengo un buen equipo que responde muy bien alrededor, entonces no tuve que estar metido todo el tiempo ya. Y luego de eso empecé a viajar, ¿no? Y empecé a irme de viaje y decir, voy a trabajar a distancia, o sea, es posible. Entonces empecé a viajar, he conocido varias ciudades y he tenido la oportunidad de irme, no sé, una semana a una ciudad y sentarme en un café y chambear y luego caminar por la ciudad y luego irme a otro café y seguir caminando. Entonces, eso ha sido, creo que el balance. He conocido, además, he expandido mi red de personas, de contactos, muchísimo viajando, conocido grandes amigos, personas que hoy me atienden cuando los voy a ver o que vienen a visitarme. Entonces es súper rico ese intercambio, ¿no? Qué chévere. Sí. ¿Cuál es la campaña más importante o la que más recuerdes en tu vida? Son tantas, ¿no? Hemos trabajado muchísimas campañas. Yo diría que hay clientes que nos han cambiado. Empezando, creo que la Universidad del Pacífico fue para mí no solamente un cliente, sino un mentor. Grandes amigos, un gran amigo, César Mesa, que está ahí, bueno, ya no, que ahora tiene su propia consultora, y que nos dio la oportunidad, él y todo su equipo, primer gran cliente, con ellos hicimos cosas lindas, ¿no? Estaban locos los de la Universidad del Pacífico, tenía que haber un loco detrás, para los contratar a 17 años, 18, contratabas a alguien de 17 años, estás loco, o sea, primero saca tu DNI, chibolo, y hazlo, pero ¿cómo reconocieron o cómo abrieron una puerta y lograron? Creo que ni se enteraron, de transformar? verdad. Lo que pasa es que yo era... Entonces, editemos esto, no, él tenía 26 años. Lo que pasa es que yo siempre he sido bien chiquiviejo, entonces siempre he sido como... Iba a las reuniones y me sentía bien adulto y siempre hablaba de tú a tú con todos. No te preocupes, esta parte no va a salir en la entrevista, eso es un detrás de cámara. Ya ahora César lo sabe, ¿no? Y bueno, ellos, y luego apareció alguien que nos transformó completamente, que fue Falabella, el grupo, ¿no? Empezamos con Saga y trabajamos con ellos 4 años a través de una gran amiga mía también hoy, que es Ena Andrade, de la clínica. Sí, claro. Y con Ena, con Cristina Rendón, grandes amigas, mentoras también, que con ellas trabajamos en un proyecto lindo que se llamó Radio Yin y trabajamos ahí 5 años. En ese proyecto con Falabella. ¿Tú hiciste ese proyecto? Lo hicimos, claro. Bueno, sí, increíble. Sí. Un proyecto que duró muchísimo. Empezó como una campaña y se volvió algo durante años. Sí. Y fue uno de los primeros proyectos digitales que hubo de una marca en Perú. Claro, entonces claro, era importante.
Y nada, yo diría que Radio Gym fue, o sea, Falabella fue un gran transformador porque nos dio el salto de ser simplemente una agencia de diseño de páginas web a una agencia más de digital, de ideas, claro. Y nos dieron muchísima oportunidad. Luego vino Sodimac, una cuenta que amo, con Angelita, que vi que la entrevistaste antes, sí. Y Angelita, que es un encanto, y con ella también crecimos muchísimo. Yo me acuerdo con mi chaleco y en las activaciones que teníamos con Sodimac, o sea, una cuenta a la que quiero mucho, campañas lindas que hicimos con ellos, no solo en Lima, en otros lugares también, en Trujillo, en Arequipa. Entonces fue muy rico estar con ellos. Y finalmente, un cliente al que le guardo no solo cariño, sino muchísimo respeto es Bacus, ¿no? Que es un partner para hoy, un partner nuestro hoy. Ya van a ser 5 años trabajando juntos. La historia de cómo llegó Cristal a nuestra agencia también es muy bonita. Nosotros estábamos pasando por una de esas épocas difíciles en la agencia, en el 2013. Y nada, un día recibo una llamada telefónica y mi asistente me dice: oye, ¿está alguien de Bacus que quiere hablar contigo? Mira, en esa época estábamos por vender la agencia, te cuento. ¿Ya? O sea, estábamos pasándola duro. Y no iba a ser una muy buena compra en realidad, ¿ya? Pero bueno, era lo que había y bueno, me daba a mí cierta seguridad. Entonces, pero nuevamente esa sincronización hace que las cosas pasen. Y me llaman por teléfono, respondo y era alguien de marketing de Bacus que nos invita a participar en el pitch de Cristal, pero que había muy poco tiempo para hacerlo. Nos dieron, no sé, ni una semana creo que fue. Y nos dieron el brief, fuimos a la presentación y tú sabes que el día previo a la licitación, a la presentación, yo estaba con una amiga, que justamente en Cannes estábamos hablando el otro día con ella de eso, y veo la presentación y digo, no me gusta. Y digo, no vamos. Entonces, porque sí, yo soy así de radical. No podemos ir con algo que no esté a nivel de lo que ellos están buscando, ¿no? Chócatela. Entonces, exactamente igual. No sé, me sentía muy debajo del estándar de la agencia, pero en realidad no estábamos mal. Ella me hizo ver que no estábamos mal, lo que pasaba es que faltaba un puente entre la parte estratégica y la creativa. Entonces me voy a mi casa tipo 11 de la noche, la reunión era a las 9 de la mañana al día siguiente, y ya resignado ahí con lo que teníamos. Y en pleno, mientras estaba echado en el mueble, me quedé dormido revisando igual la presente y practicando mi parte, me quedo dormido. Y en medio del sueño, en medio de dormir, tengo un sueño rapidísimo, ¿ya? Donde me acuerdo que mi mamá vendía cerveza Cristal en la sanguchería que teníamos. Y entonces recuerdo y empiezo a recordar momentos con cerveza Cristal. Entonces me despierto y le escribo una carta, como si Cristal fue un reencuentro entre Cristal y Sergio, ¿no? Y hablábamos en esa época, en ese momento, de cómo ellos nos acompañaron en el crecimiento del negocio, cómo le enseñaban a mi mamá a poner a poner mejor, exhibir sus productos, la capacitaban en contabilidad básica para negocios pequeños, ¿no? Para tiendas. Entonces, y hablaba de esa carta sobre esos momentos que vivimos y cómo en el tiempo nos separamos y hoy tenemos esta oportunidad de volver a encontrarnos. Mierda. En el pitch, en la presentación, cuando mi amiga termina su introducción estratégica y me da paso a mí, yo empiezo leyendo la carta. Y yo pasaba además por un momento emocionalmente complicado con la agencia. Entonces, era inevitable que se sienta mucho detrás de esta carta, ¿no? Y cuando terminé de leer, algunas de las personas que estaban ahí estaban llorando. Después de esto, presenté, fluyó muchísimo la presentación. A los 3 días nos dijeron que habíamos ganado y cuando vinieron a contarnos de por qué nos habían elegido y todo, nos dijeron, la carta fue transformadora, fue clave, porque nos dimos cuenta que no había nadie más que sienta la marca como la sentías y la relación que guardabas tú con ella. Entonces queremos que esa misma sensibilidad se encuentre en lo que hacemos. Para generar experiencia. Finalmente las mejores ideas están basadas en experiencias personales. Tú lo debes saber mejor que nadie, ¿no? Claro. Y creo que todas las cosas que han ido saliendo con Cristal guardan ese sello de quien haya llevado la creatividad en el momento. Habré sido yo, habrá sido Miguel, habrá sido Nato.
cada uno ha dejado impregnado ese sentimiento personal, pero siempre lo dejé claro también cuando vinieron los creativos, siempre tenemos que reflejar nuestra propia historia en esta marca, ¿no? Porque es una marca que nos exige y nos da esa posibilidad de reflejarnos, porque es una marca histórica. Qué loco, justo hablé de eso en alguna charla recién y decía, me preguntaban sobre cómo pensar o cómo crear. Yo le decía, primero vivan todo, exploren todo, lean todo, viajen todo, de todos los niveles. O sea, vayan al mejor restaurante, vayan al último, al más bajo, vayan a los agachaditos, vayan a un mercado, vayan a un supermercado. O sea, viajen lo más posible porque cuanto más experiencias ustedes tengan, más historias van a tener. Y luego esas historias las van a transformar en publicidad. Pero esa justamente es la publicidad que conecta, porque es el reflejo, lo que tú me dices, y me lo acabas de confirmar. De acuerdo. Es el reflejo de nuestras vivencias, totalmente. Entonces, muchas campañas a las que le guardo cariño tienen que ver con estas historias. Hay una campaña en particular a la que siempre vuelvo, que es la de Plaza Vea. Hicimos una campaña para Plaza Vea con una historia de la mamá en internet en el 2013. Y era una historia donde tu mamá te abordaba y te enviaba una solicitud de amigos en Facebook y tú no estabas seguro si aceptarla o no. Y después la aceptas y empieza toda la interacción entre tu mamá y tú. Y esa historia es básicamente la historia mía con mi mamá en Facebook. Y después es lindo ver cómo como humanos estamos tan conectados que finalmente es la misma historia de miles de personas. Claro. Entonces creo que ahí es donde hay que tener ese ojo de poder ver qué historias personales son realmente relevantes para ti. Quizá no las viviste tal cual las viví yo, pero de alguna forma la compartimos o hay un sentimiento detrás que nos une. Claro. Entonces, finalmente como humanidad, y eso creo que es el poder de la creatividad, nos permite ser únicos, estar conectados, estar unidos, ¿no? Guardas una relación increíble con tu mamá, ¿no? De hecho, como te digo, es mi inspiración. Y yo creo también, algo que me pasa es que en este mundo de la publicidad hay mucho glamour. Y tú lo sabes, ¿no? Hay mucho despilfarro, hay mucho dinero, te puedes llevar una gran vida, ¿cierto? Y gastarte todo en una noche, ¿no? Y ahí tienes Cannes sin ir muy lejos, yendo lejos en realidad, pero vas a Cannes y es $10,000, exacto. Entonces es fácil quizá por ahí desconectarte un poco y decir, oye, que mi vida es regia, ¿no? Maravillosa, ¿no? Y olvidarte del inicio, y yo creo que mi mamá es mi cable a tierra, ¿no? Entonces cuando hablo con ella me recuerda, y no porque quiera devolverme a la tierra, porque realmente no soy así, pero sino porque es natural en ella. Me dice, oye, ¿cuándo vamos a Ventanilla a visitar a la amiga tal, a la vecina cuánto, ¿no? Oye, ¿te acuerdas de tu tía no sé qué, en Surquillo? Vamos a verla, ¿no? Entonces ella es como naturalmente me lleva de nuevo a mis inicios, a mis raíces, me conecta nuevamente, ¿no? Entonces es súper relevante en mi vida, ¿no? ¿Sabes qué, Sergio? Para terminar, a ver, primero te felicito, eres una persona buena, eres una persona honorable, te conozco poco, pero creo que te conozco mucho, ahora aún más y todos ahora te conocemos un poco más. Te deseo que todo lo que hagas te vaya bien, que todos los éxitos que quieras y que sueñes los logres. Creo que es una persona maravillosa que está dejando una huella importante en la publicidad peruana, y por eso quería entrevistarte y por eso decía, por favor, ¿te acuerdas de mí, Sergio? Que por favor, quiero entrevistarte porque quiero que me vuelvas a inspirar, y estoy seguro que nos has inspirado. Gracias por este tus tiempo. Palabras. Te deseo también a ti el mejor de los éxitos. Gracias por invitarme. Gracias. A todos por escucharnos, a los chicos que nos han ayudado hoy día también. Y nada, en verdad, gracias por la invitación. Esto ha sido Cuéntame Gigante. Estamos encontrándonos en otro capítulo. Espero que hayan disfrutado la entrevista tanto como yo. Gracias.